Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar este encuentro. Para mí realmente es un placer poder presentaros al profesor Félix María Arocena Solano, que yo conocía desde hace tiempo, sobre todo por sus publicaciones, pero en septiembre del año pasado tuve la fortuna de coincidir con él en un encuentro de delegados de liturgia que hubo en Madrid. Yo había leído algunas publicaciones del profesor Arocena, pero realmente aquella exposición que él hizo para los delegados de liturgia en Madrid, pues me llamó mucho la atención, me impresionó. Y luego eso se ha unido al hecho de que aquí en la diócesis de Cádiz el obispo don Rafael decidió a principios de año declarar este año 2024 como año de la Eucaristía. Entonces yo me acordé que la ponencia que había hecho el profesor Arocena tenía relación con la Eucaristía y era una cosa, digamos, muy interesante. Entonces lo invité a venir a Cádiz y tengo que decir que desde el primer momento se mostró disponible. Cádiz y Pamplona, donde él vive, creo que son de los puntos de España quizá más distantes, ¿no? Pero él desde el principio aceptó venir, nos pusimos de acuerdo con las fechas porque tenía también otros compromisos. Y luego he sabido que hace 9 años don Félix María había estado aquí, invitado por nuestro obispo, y había tenido también una charla para los presbíteros de la diócesis. Presentar, digamos, el currículum del profesor Arocena sería muy largo. Yo voy a hacerlo brevemente porque prefiero que él pueda empezar a hablar lo antes posible. Entonces, don Félix María Arocena es presbítero incardinado en la prelatura del Opus Dei. Vive habitualmente en Navarra, donde enseña en la Universidad de Navarra, y tiene una formación bastante curiosa. Por ejemplo, antes de estudiar teología y filosofía y liturgia y las materias que él enseña, el profesor Arocena es físico, con lo cual es una combinación un poco, por lo menos original, ¿eh? Yo creo que es el primer liturgista físico que me encuentro en mi vida. Después de haber estudiado física, estudió ya, digamos, teología, es doctor en Derecho Canónico, es doctor en teología y ha hecho otros cursos de especialización en liturgia y también pertenece actualmente a algunas de las pontificias academias romanas, ¿eh? Sea en Roma que en España, pertenece también, es académico de la Academia de la Historia, etc. Luego, tiene una serie de publicaciones, ha enseñado en casi todos los países de América del Sur. Esta mañana, hablando con él, me decía los países de América donde ha estado y creo que le faltaban uno o dos para haber estado en toda la América Latina. Quiero decir que estamos contentos de que pueda pasar esta tarde, esta conferencia con nosotros y realmente le agradecemos su presencia. Y ya pues sin más le doy la palabra a don Félix María. Muy bien, estoy muy reconocido porque eh, hayan querido contar conmigo, señor delegado de liturgia de la diócesis, don Ángel, rector del seminario Redentoris Mater, que me haya llamado
Para mí es muy grato estar aquí y no me importa confesar desde el principio mi admiración por esta diócesis, por esta ciudad, por Cádiz. Eh, ya a comienzos del siglo pasado, 1910-1915, Romano Guardini escribía que la liturgia es una realidad que se mueve dentro de un universo simbólico. Yo quiero introducir a esta afirmación que acabo de hacer, o que hacía Guardini, mejor dicho, la quiero presentar con tres citas, pero no citas de una línea cada una, muy breves, ¿no? ¿Qué significa que la liturgia se mueve dentro de un universo simbólico, ¿no? Pues en primer lugar, el viejo Orígenes, ¿eh? Quizás el más místico de los padres, bueno, tampoco es padre de la Iglesia, pero en fin, ya me entienden, decía: todo cuanto acontece en la historia de la salvación lo hace en forma de sacramentos. Es decir, dice: in sacramentis fiunt cunta quaefiunt. Todo lo que sucede en la historia de la salvación por parte de Dios acontece bajo el régimen de los símbolos, in sacramentis, ¿no? Todo lo que sucede en la historia de la salvación sucede in sacramentis, bajo el régimen simbólico. Y ya en nuestro siglo, el diplomático y poeta francés Paul Claudel decía en un momento determinado: yo os puedo decir lo que las cosas quieren decir. Y ahí se abre un horizonte. Yo os puedo decir lo que las cosas quieren decir. Y por último, el poeta también y novelista austríaco Rainer Maria Rilke escribió: aprendo a ver, no sé por qué, todo penetra en mí más profundamente y no permanece donde hasta ahora todo terminaba siempre. Bueno, con estas citas quería yo introducirme en el mundo de la liturgia, que es un mundo simbólico. Y esto me parece a mí que pide de nosotros una connaturalidad, ¿no? Esto exige de nuestra sensibilidad una connaturalidad con los signos y símbolos de la celebración cristiana. Exige una sensibilidad para atravesar el velo de los ritos con los que la Iglesia celebra, si es que queremos hacer del misterio del culto el centro de gravedad de nuestra espiritualidad cristiana, eclesial. Y de aquí, me parece a mí, si no estoy equivocado, el interés del Santo Padre para poner el dedo sobre una cuestión sumamente sensible, que es la formación litúrgica del pueblo de Dios. Estas palabras mías querrían ser un humilde tentativo de cooperar con el Santo Padre en este punto, ¿no? Verdaderamente nuclear, ¿no? La formación litúrgica del pueblo de Dios. Sí. Y esto es lo que presenta el Santo Padre en la carta Desiderio Desideravi, que tiene tres partes. La primera es teología litúrgica, la segunda es formación litúrgica y la tercera es
ars celebrandi, el arte de celebrar. Yo me voy a quedar solamente en la segunda. Voy a hablar solamente de formación litúrgica. Trabajando, están Y haciendo arte. con formación litúrgica se entienden dos cosas en esa carta. Me voy a referir solo a la segunda también para no abarcar tanto, ¿no? Formación para la liturgia y formación desde la liturgia. Voy a hacer una breve consideración sobre lo primero, formación para la liturgia, aunque el resto de la conferencia hablaré de la formación que nos viene a través de la celebración litúrgica. Pero aprovechando que parte de las personas que me escuchan son seminaristas, no puedo pasar por encima de decirles este punto, ¿no? Formación para la liturgia, ¿no? Que quiere decir que es necesario el estudio de la liturgia. Y esto es en Cádiz, ¿no? Lo hablan desde Cádiz. Yo diría no solamente estudio de la liturgia, sino estudio de una teología dogmática y de una teología moral que parta de la celebración como fuente y culmen de lo que se ha de creer y vivir. La celebración como el alveo de la fe y la vida en Estas son imágenes, ¿no? Todo lo que están de la fe y de la vida en Cristo y en el Espíritu. en la fiesta de lo vi. Bonito, Cada ¿eh? disciplina de la teología está llamada a mostrar su íntima conexión con la liturgia. Es decir, que lo que enseña el concilio, que la liturgia es culmen et fons, culmen y fuente, se lleve también al estudio de la teología. Que la liturgia sea la fuente del tratado sobre Dios uno y trino, la fuente del tratado de la creación, de la soteriología, de la escatología, de la mariología. En esto, tanto en los seminarios como en las universidades, hacer de la liturgia también el culmen y la fuente de la enseñanza de la teología, me parece que tenemos que avanzar más. Dicho en otras palabras, ¿de qué nos sirve creer unos contenidos de fe católica si en el momento de celebrarlos, o sea, en el momento en que esos mismos contenidos entran en ebullición sobre el altar, esa experiencia celebrativa no ilumina el conocimiento y el amor? Es el divorcio entre la lex credendi y la lex orandi, entre la fe y la celebración litúrgica. Dejo aquí este punto porque, bueno, habiendo aquí rectores de seminarios y seminaristas, esto lo quería recordar, pero sobre todo ahora paso a hablar de lo que me interesa, que es la formación desde la liturgia, que quiere decir ser formados o informados por nuestra participación en la celebración ritual. Este es el aspecto de Desiderio Desideravi del que me gustaría tratar a partir de aquí. Y aquí viene la cuestión. El mundo de la liturgia es un universo de símbolos. Imaginemos ahora esa acción compleja que es celebrar. Espacio, ¿dónde se celebra? No es lo mismo celebrar en San Pedro que una ermita. ¿Cuándo se celebra? No es lo mismo celebrar en el tiempo de Pascua que celebrar la Asunción de la Virgen. Espacio, tiempo, palabras, imágenes, luces, sonidos del órgano, cantos del pueblo, silencios, vestidos, colores, aromas, sabores, gestos, besos, movimiento,
icono, procesiones. Sucede que el hombre de hoy, a diferencia del hombre medieval, ya no sabe leer estos símbolos. En un momento de un libro que escribí sobre todas estas cosas, que lo he traído aquí, que se llama El arte de celebrar la Eucaristía, digo, cuando el peregrino penetraba en el espacio, una catedral de gran altura, sentía la fuerza del misterio a través de la luz que se filtraba en toda gama de colores, alternando con la penumbra, y vislumbraba esos cielos nuevos y esa tierra nueva que le habían anunciado en la catequesis. Si existía esa belleza, no era posible que Dios no existiera. Todo el espacio de la catedral le interpelaba. Sus ojos casi experimentaban la gloria que Juan vio manar del trono del Cordero. El cristiano contemplaba en el ábside al Pantocrátor, que domina y culmina todo el espacio, y junto a él la Santa Madre de Dios y la multitud de los testigos que caminaban con ella en la Jerusalén del cielo. Allí, todos los actores del misterio estaban presentes. Por eso, entrar en el espacio celebrativo ya era entrar en la liturgia. Allí los fieles veían lo que estaban celebrando y celebraban lo que veían. Entrar en el espacio celebrativo era ser conducido in lucem sanctam. Entonces, la armonía de todo el espacio sacramental se hacía naturalmente via pulcritudinis, camino de belleza, para acceder a la comprensión experiencial del misterio. Comprensión experiencial del misterio. Decía Romano Guardini otra vez que nuestros contemporáneos, pero él lo decía en 1921, decía, nuestros contemporáneos han perdido su inteligencia simbólica. La primera catequesis consiste en hacer del catecúmeno una persona capaz de comprender los símbolos cristianos. La mayoría de las catequesis actuales no dedican tiempo suficiente, creo yo, para explicar los signos y los símbolos cristianos. Empezando por lo más básico, por ejemplo, arrodillarse o santiguarse. Es decir, confesar a la vez la Trinidad y el misterio pascual. Pues bien, este libro es un ensayo modesto que pretende dar a conocer la dinámica del lenguaje simbólico que utiliza la Iglesia en su liturgia y concretamente en la liturgia eucarística, porque solo me detengo en la misa de cada día o al menos de cada domingo. La cuestión, por tanto, es cómo recuperar la capacidad de captar la simbólica litúrgica a fin de tener una vivencia teologal de la acción eucarística. Para ello, descubrir el rico alfabeto sensible de los signos y de los símbolos de la Santa Misa. Pero llegados a este punto, y antes de meternos en la cuestión de los signos y los símbolos en la liturgia, me parece interesante a efectos pedagógicos hacer un paréntesis en este momento de tipo histórico y hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo era la situación de la fe y la oración en las primeras comunidades cristianas?
Creo que partir de aquí resulta ilustrativo, y me explico brevemente. La experiencia comunitaria de celebrar la liturgia constituyó en los primeros siglos un lugar teológico en el que los bautizados situaban y vivían su existencia cristiana. La norma de la fe, lex credendi, brotaba vitalmente a partir de la comprensión inmediata de la norma de la oración, lex orandi. La reflexión de los padres se daba en el culto y a partir del culto, interesados como estaban, no tanto en dar una formación sistemática al misterio de Dios, al misterio de Cristo, cuanto por introducir a los recién bautizados en ese misterio por medio de su comprensión orante. Y escribían un género de literatura de los padres que se llamaban las catequesis mistagógicas, las enseñanzas a partir de los signos y símbolos en los que los catecúmenos participaban antes de acabar siendo neófitos, ¿no? Neofitos, ¿no? Fitos, planta, neo, nueva planta, las nuevas plantas de la plantación de la iglesia, los recién bautizados. Los santos padres primero rezaban y después creían. Para estos maestros del primer milenio, el lugar privilegiado donde conocer los sacramentos era su celebración ritual. Hasta el punto de que San Ambrosio, en una de sus obras, se dirige al Señor con estas palabras: «Oh Cristo, a quien te encuentro vivo en tus sacramentos». Esto es muy importante. Esta sensibilidad del obispo de Milán, ¿no? Delante de la celebración ritual, ¿no? Decirle al Señor: «Oh Cristo, a quien te encuentro vivo en esta celebración». Celebración, sacramento, misterio celebrado. Esa celebración ya era una teología prima. ¿Qué te ha dicho, Fran? Una ¿El teología. entrenamiento? Pues dice que era un partido. ¿Y a qué hora era? Perdone, padre. Por favor, pienso que alguien que está en casa tiene el micrófono abierto. Cerradlo porque se crea interferencia. Con la Jimena una mete pata, ¿no? Sí, pero a tomar por culo más la coge entre ojos. ¿Pero qué tanto? ¿Te han salido ya? Llega la mochila a de Berta de la otra, ¿no? Pregúntale, ¿ya casi a partido o entrenamiento? Pregúntale a mí. No me pregunto. Pero es que ahora le va a regañar, ¿verdad? Entonces, la celebración ya era ella misma una teología prima. Y así, para conocer qué era el bautismo, por ejemplo, había que sumergirse en los textos y gestos, signos y símbolos con los que la Madre Iglesia bautiza. ¿Quiere usted saber qué es el bautismo? Bautice. Soy delante de un experto en el ritual de iniciación cristiana y él podría haberlo visto muchísimo mejor que yo, el padre Ángel. Ahora bien, entrando el siglo XIII, la teología sacramentaria se hizo cada vez más sistemática. El teólogo, en su especulación, dividió, distinguió y encasilló todo lo que permitía el método lógico aristotélico
en un intento de identificar y organizar cada uno de los 7 sacramentos. Históricamente, este constituirse de la teología en sistema Hola, coincide empezando el fin con de un semana. divorcio entre pensamiento litúrgico y sacramentario. Anda, que Paula hace un... En la época de la escolástica, la teología ya no la hacía el obispo desde el altar, sino el maestro desde el aula, donde exponía los resultados de su especulación hecha sobre el pupitre de su austera celda. El orden antiguo se invirtió. Ahora lo primero era estudiar y luego rezar. Se rezaba en la medida que se estudiaba y como se estudiaba. Y pese a las innegables ventajas El de muchacho ese, cohesión y ¿cómo? solidez Dice del que los lleva, edificio lo que lo vemos escolástico, de la armar con el sacramentaria, que es Rocío, innegable, al hijo. se El produjo el sobrino de mi tía divorcio Isabel, entre liturgia y lo lleva dogmática. siempre, Un José, y él divorcio al lado. que, en opinión de Joseph Ratzinger, Lo hecho también, conlleva el divorcio, ¿no?, entre de Silvia Coronel. liturgia ¿Estaba y ahí? dogmática, conlleva una Ah, estrechez de miras que es consecuencia de una evolución patológica típicamente occidental, del todo impensable en la Iglesia de Oriente. Esto a ellos no les ha ocurrido. A mi modo de ver, ¿cuánto vale? haber hecho este paréntesis y habernos acercado a esta evolución y constatar que se ha producido entre el primer y el segundo milenio cristianos ayuda a contextualizar todo lo que vamos a tratar a continuación, que va a ser un paseo, un recorrido por el jardín de los símbolos y signos de la Eucaristía celebrada. Ahora se trata de conocer lo que transmiten los diversos códigos de comunicación que interactúan en el rito eucarístico. Partimos de que toda celebración es un acto de revelación y un acto de comunicación. Solo que en este caso la comunicación se realiza por una serie de códigos muy rica. Códigos visivos, olfativos, gustativos, auditivos, táctiles. Voy a fijarme en este último, que es el más curioso, ¿no? La comunicación por el código táctil. Y ahora vamos a traer a la imaginación el dedo pulgar del diácono, que al pasar ese dedo por la cruz grande que actualmente y antes no tienen los nuevos leccionarios españoles antes de la perícopa del Evangelio, y él traza la señal de la cruz con el dedo y luego se signa, ¿no? Y esto, según Orígenes, tiene que ver con la experiencia de la hemorroísa. Es decir, para Orígenes, hoy, actualmente, las vestiduras del Kyrios, las vestiduras del Verbo Divino sentado glorioso, sentado a la derecha del Padre con sus llagas, para Orígenes, hoy las vestiduras del Kyrios son las palabras de la Escritura. Y entonces este hacer la señal de la cruz con el dedo y signarse viene a reproducir místicamente lo que le pasó a aquella mujer que tenía un flujo de sangre y fue curada a partir del contacto con el extremo del manto de Jesús. Y por tanto,
se puede entender ahora que lo que dice el sacerdote, el diácono, que es el ministro ordinario, en voz baja, ¿no? Per evangelica dicta deleantur nostra delicta, que por los dichos del Evangelio se perdonen nuestros pecados. Es decir, que siempre la escucha de la palabra de Dios es purificación del corazón. Y por tanto que el contacto con la salvación también acontece a través de la palabra, de la escucha de la palabra, ¿no? De Cristo resucitado. Siempre tenemos el problema de quedarnos en que es el párroco el que está leyendo el Evangelio. No. Quien está leyendo el Evangelio es Jesucristo resucitado, el Señor con vosotros. Gloria a ti, don fulano, que cada día lees mejor el Evangelio o controlas mejor las técnicas del micrófono. No. Gloria a ti, Señor, Kyrios, Jesús. Y si actúa Jesucristo como divino proclamador, actúa el Espíritu Santo como divino actualizador del mensaje pascual de Jesús en nuestro corazón. Porque afirmada la presencia de Cristo, afirmada la presencia del Espíritu Santo y al revés. Por tanto, pero claro, este llevarse las páginas del libro, las palabras de la Escritura a sí mismo y santiguarse, esto es una experiencia de salvación. De salvación, no solamente en la consagración de la misa cuando comulgamos, sino que en toda misa hay una comunión con el cuerpo y una comunión con la palabra, de la que hablamos menos. Hay un pequeño gesto, muy pequeñito, es que está introducido recientemente en el misal romano, en el leccionario, que dice que cuando se proclama la palabra de Dios, el sacerdote que preside o los concelebrantes se dirigen al ambón donde se está proclamando. Si yo escucho la palabra de Dios, pues me dirijo hacia ella porque es un acto de fe en que a quien estoy escuchando en este momento es a Jesucristo, ¿no? Claro, si el Evangelio ya lo conocemos, si el Evangelio es la anunciación de la Virgen por el profeta, por el arcángel San Gabriel, uno puede decir, esto ya me lo conozco. ¿Pero qué significa decir esto ya me lo conozco? Pues que es una lectura historicista, que no tiene ningún sentido, porque de lo que somos testigos en este momento es un acontecimiento de gracia, donde el resucitado se dirige a sus hermanos para comunicar la salvación a través de la palabra. Y no es este evangelio, ya me lo conozco. Porque entonces asisto a misa, pero no me meto en la misa. Que siempre es joven, ¿no? La misa siempre es joven, porque siempre es nueva. Aunque sea muy fenomenológicamente muy aburrida, porque todas las misas son iguales, ¿no? Como decía un santo español, cuando yo subo al altar, todos saben lo que voy a hacer. En ese sentido es muy aburrido. Pero es lo opuesto. La misa es siempre joven, porque ¿dónde está? ¿No? ¿Quién está hablando? ¿No? El que está hablando es la novedad que supera toda expectativa, pero novedad con mayúscula. Es la novedad que supera toda expectativa, porque es el resucitado. Esta formación en la liturgia hace que yo no tengo la fórmula para que la gente vaya los domingos a misa, pero me parece que debería pasar por aquí, ¿no? Una formación profunda sobre lo que hace la Iglesia cuando celebra. Obsérvese que entre los códigos de comunicación que intervienen en la celebración, los primeros que he nombrado, aunque hay otros más, son los códigos sensoriales, o sea, el pentaórgano de los sentidos espirituales de un bautizado en Cristo. Por la fe del bautismo, el fiel está capacitado para ver pan y traspasar ese pan hasta ver el cuerpo glorioso de Cristo. Está capacitado para oír al diácono y traspasar esa escucha hasta percibir las palabras del resucitado con su imponente potencial salvífico que tiene la palabra de Cristo, proclamada en el amor. A fin de cuentas,
esto lo he tratado mucho con mis colegas biblistas, el destino último de la palabra de Dios es el ambón. Está capacitado ese fiel para gustar el sabor a pan y transferirse al pan omne delectamentum in sea ventem, ese pan que reúne todo deleite y así con los 5 sentidos espirituales. El Espíritu Santo, que tiene en la liturgia su ámbito privilegiado de actuación, no apaga los sentidos del cuerpo, sino que los enciende. Me refiero a los sentidos espirituales, que no son una alternancia de los sentidos corporales, sino su afinamiento. Pero también hay otros códigos, como el código cromático de las vestiduras. No utilizo la palabra ornamentos, que es la más común, porque ornamentos para decir misa, la casulla, viene del verbo ornare, que significa adornarse. Pero yo no me pongo las vestiduras litúrgicas para estar más elegante, para adornarme con ellas, ¿no? No es eso, ¿no? Son vestiduras que desdibujan mi figura para que sea más fácil ver en mí un icono de Jesucristo cuando presido la Eucaristía, que sea fácil al pueblo de Dios descubrir a Jesucristo cuando yo celebro. Y por eso las casullas son amplias, ¿no? En la celebración, una consideración breve sobre la comunicación por el código cromático, por los colores. En la celebración litúrgica los colores se hacen presentes también en las paredes cubiertas de mosaicos o pinturas, en las vidrieras, en las vestiduras, en las flores, en las perlas del evangeliario engastadas sobre la plata y el marfil de las tapas del evangeliario, en los dibujos y láminas de las páginas del evangeliario. Los colores aparecen en muchos sitios en la celebración. Son otras tantas palabras de una gramática, los colores, metaverbal, que, integrándose en el lenguaje verbal, genera una lanzadera que proyecta al espíritu hacia la región del más allá, donde el cristiano puede hacer una pálida experiencia del Dios que es belleza sempiterna. A comienzos de diciembre y en el intervalo de una semana, el color de las vestiduras litúrgicas varía cubriendo una gama de 5 tonalidades: blanco, rojo, morado, rosa y azul. El color azul es la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen, 8 de diciembre. El rojo en la memoria de Santa Lucía, 13 de diciembre. El blanco en la memoria de San Juan de la Cruz, 14 de diciembre. El morado en la feria de Adviento. Y el rosa en el tercer domingo de Adviento, domingo Gaudete. ¿Esto quiere decir algo o da igual? Son manías. Es pura estética. Es por variar. Todo suma. Todo suma. Todo suma a la hora de disponerse al acontecer de Dios, que es hipercalos. Dios es belleza al extremo. El misterio de Dios que toma cuerpo en el misterio de Cristo, y eso está en sintonía con los colores, porque un color es su vocación. Por eso el color de las vestiduras litúrgicas debe ser férvidamente lo que ese color está llamado a significar. El rojo, intensamente rojo. El verde, intensamente verde. El azul, intensamente azul, sin rebajes.
no un color apagado, porque diluir los colores es entristecerlos. Pensemos en el código cinético, o sea, lo que se transmite por el código de los movimientos, en este caso de las procesiones, dentro de la liturgia. En la celebración de la liturgia hay 3 procesiones, cada una de las cuales concluye con una plegaria. La procesión de entrada termina con la oración colecta. La procesión de los dones termina con la oración sobre las ofrendas. Y la procesión para comulgar termina con la oración para después de la comunión. Hay otra procesión que es con el evangeliario precedido de ciriales y incensario hacia el ambón, pero detengámonos en este código que son los movimientos, ¿no? ¿Qué carga simbólica ingente tiene la procesión de entrada, de la que carece absolutamente la procesión de salida, que, como bien dice la rúbrica, se realiza per breviorem? Es decir, una vez acabada la misa hay que procesionar a la sacristía, pero por el camino más corto, cosa que en la procesión de entrada no. Tiene gran interés comprobar que hasta el momento de dirigirse a la sede se han sucedido una serie de códigos metaverbales y que el sacerdote todavía no ha pronunciado ni una sola palabra. Me refiero a la procesión de entrada, el perfume del incienso. Abre camino a la procesión. La cruz precede a los ministros como estandarte del crucificado resucitado. El diácono avanza portando en alto el rico evangeliario. Childeberto, en el 531, al saquear Barcelona, se llevó 20 estuches de oro puro, adornados con piedras preciosas, destinados a custodiar los evangeliarios de la Catedral de Barcelona en el siglo VI. Lógicamente, los evangeliarios no los encontró porque ya los habían escondido antes, ni los cálices. Se llevó lo que pudo y lo que encontró fueron las fundas preciosas de los evangeliarios. La luz de los cirios expresa la alegría de la iglesia, de la asamblea, que acoge con el canto la venida del esposo. Ecce sponsus venit, aquí que llega el esposo. Se escucha el canto de entrada, acompañado quizás por el órgano u otros instrumentos. No, tengo el gusto soy un poco forofo del órgano, el instrumento neumático por excelencia, porque mueve viento y produce Recuerdo una vez en una catedral alemana, visitando el órgano, entre los tubos habían puesto allí, los tubos del órgano de la catedral, ponía Preludium Vitae Aeternae, preludio del cielo, de la vida eterna, ¿no? Bueno, el órgano es una maravilla, ¿no? A veces suelo decir, ¿no? Para celebrar la Eucaristía hay momentos en los que conviene, depende, ¿no? Depende quién sea la asamblea, cuánto tiempo haya. No es lo mismo celebrar misa a unas benedictinas que a unos niños de primera comunión, ¿no? Y entonces hay momentos en los que se pueden hacer moniciones, ¿no? Pero las moniciones tienen que ser muy sabiamente hechas, porque si no quitan protagonismo a la celebración. Y además las moniciones son verbales, ¿no? Y entonces podemos caer fácilmente en lo que estoy cayendo yo en esta conferencia, ¿no? Que es, como dice en Italia, parole, 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 ¿no? Basta de palabras, ¿no? Haga los gestos. La inflación verbal, ¿no? En las celebraciones. Y una de las moniciones, yo le veo mucho sentido a veces, es cuando va a empezar la plegaria eucarística. Acaba el rito de presentación de los dones, el pan y el vino, y comienza una oración que se llama la plegaria eucarística, que es el momento del día donde el cielo está más cerca de la tierra. En la plegaria eucarística, una plegaria que pronuncia Jesucristo
a su Padre, en cuyo interior acontece ni más ni menos que la redención del mundo. A veces hay mucho protagonismo de la homilía y es muy importante que la gente no se vaya a casa sin comulgar. Eso se entiende, ¿no? Explicación de la palabra de Dios, comunión, pero lo que hay en medio se dice muy rápidamente, a veces utilizando la fórmula más breve, así llamada Eucarística 2, porque en el fondo podría suceder que el sacerdote dijera, si total no van a entender nada de la plegaria eucarística. Esto es un drama. Un drama. En todo caso, a mí me gustaría que la monición, antes de empezar la plegaria eucarística, en vez de decir parole, 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 le hiciera el órgano, el organista. O un instrumentista. ¿Por qué no toca 10 segundos después de la oración sobre las ofrendas, antes de el Señor esté con vosotros, levante en ese espacio? ¿Por qué no toca 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos el órgano? Para crear este espacio de contemplativo que el sacerdote se ha limpiado las manos como último signo de humildad antes de atreverse a actuar in persona Christi para decir la anáfora, la plegaria eucarística, donde él va a decir esto es mi cuerpo, no es el suyo. Él va a decir esta es mi sangre y no es la suya. Esa munición podría hacerlo el órgano, quizá, o no. Porque se puede ver, ¿no? Estoy hablando de códigos de comunicación en la liturgia. Y todo esto acontece en medio del silencio de quien preside la celebración. Quien preside todavía no ha pronunciado palabra. Estamos en la procesión de entrada, la hora de quienes tendrán que hablar, el presbítero, el diácono, los lectores, todavía no ha sonado. Estamos en la procesión de entrada. Atención a las celebraciones donde hay inflación de palabras en detrimento del sagrado silencio. Porque Romano Guardini decía, la primera lección que hay que aprender para tener espiritualidad litúrgica es la estima por el silencio, que es parte integrante de la celebración. El silencio como espacio de resonancia del Espíritu Santo en nuestro interior. Darle espacio al Espíritu Santo para que resuenen las palabras de Cristo resucitado. Hay muchos silencios en la misa, cada uno es diferente. En fin, estoy hablando en general, ¿no? El silencio, sí. Que lo podemos fusilar, ¿no? Oración colecta. Oremos. Y ahora hay un momento de silencio para que los fieles pongan delante del Señor sus intenciones por las cuales quieren ofrecer su misa, la misa. Y esas intenciones luego son recogidas, de ahí viene colecta, oración colecta, coligo, coligis, coligere, collegi, collectum. El sacerdote recoge, hace la colecta de todas las intenciones de cada uno de los fieles y como presidente las eleva al Señor como sacerdote. Entonces tú puedes fusilar el silencio de la siguiente manera, ¿no? Oremos. Oh Dios que has concedido. Porque si no, la misa se ejecuta, pero no se celebra. Es cumplir un rito, con el peligro de aparecer como funcionarios rituales eclesiásticos. Todo eso que acabo de decir es una confirmación de cómo el inicio de la Santa Misa es un momento altamente simbólico. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en la conjunción de los diversos códigos comunicativos, cada uno de los fieles puede sentirse tocado, alcanzado en su sensibilidad por la acción litúrgica, que lo inserta en el cuerpo eclesial de la asamblea reunida para ofrecer el sacrificio de alabanza
para cantar la gloria del Señor, para ir al encuentro del que viene. Hace siglos, Agustín dejó para nosotros esta pregunta y su respuesta. San Agustín pregunta: ¿qué es lo que yo amo cuando amo a Dios? ¿Qué es lo que yo amo cuando amo a Dios? Y dice: no es una hermosura corpórea, ni una bondad transitoria, ni una luz material agradable a mis ojos. No son suaves melodías de canciones, ni la fragancia gustosa de las flores, ungüentos o aromas. No es la dulzura del maná o de la miel, ni finalmente deleite alguno que pertenezca al tacto o a otros sentidos del cuerpo. Nada de eso es lo que amo cuando amo a mi Dios. Punto. No es eso lo que yo amo cuando amo a Dios. Y no obstante, esto es muy importante, y no obstante, amo una cierta luz, una cierta armonía, una cierta fragancia, un cierto manjar y un cierto deleite cuando amo a mi Dios, que es luz, melodía, fragancia, alimento y deleite de mi alma. Resplandece entonces en mi alma una luz que no ocupa lugar. Se percibe un sonido que no lo arrebata el tiempo. Se siente una fragancia que no la esparce el aire. Se recibe el gusto de un manjar que no se consume comiéndose. Y se posee estrechamente un bien tan delicioso que por más que se goce y se sacie el deseo, nunca puede dejarse por fastidio. Pues bien, todo esto es lo que yo amo cuando amo a mi Dios. Yo creo que si lo explico, lo estropeo. Es lo que es, lo que ha dicho San Agustín. La fragancia, el color, el sentido, o que es quod amo cum Deum meum am. Cuando Agustín habla de ese resplandor, de luz, de ese percibir un sonido, de ese sentir una fragancia, de toda esa intersensorialidad espiritual cuando él ama a Dios, se está refiriendo a una sinestesia de los sentidos espirituales del cristiano que tiene un lugar privilegiado donde acontece, que es la celebración de la Santa Liturgia. Los ritos son lugares de expresión del sacrum, de lo sagrado, y en esa misma medida, terreno privilegiado para devolverle a Dios su amor. Bien, empiezo una última fase mucho más práctica y menos abstracta que todo lo dicho hasta ahora, y voy a terminar, si hay tiempo, estaría 10 minutos, si puedo tener 10 minutos. Sí, por los próximos 10 minutos me gustaría explicar tres consideraciones concretas sobre signos y símbolos de la celebración eucarística, ¿no? En primer lugar, querría hablar de una cosita, un texto breve que viene escrito en rojo en el misal durante la consagración y que ustedes nunca oyen porque está en rojo y lo que está en rojo las rúbricas no se dicen, ¿no? Son avisos de que hay que hacer, las rúbricas, ¿no? Las rúbricas tienen un gran sentido. Las rúbricas protegen, son el estuche de grandes realidades teológicas, ¿eh? Pero en fin, no entremos ahí, porque esta es la ilusión de mi vida, ¿no? De escribir un libro que se podría titular El sentido teológico de las rúbricas, y cuanto más pienso en él, más difícil me parece de escribir, porque es meterse en unas cuestiones muy complejas, pero muy, muy importantes, ¿no? El sentido teológico de las rúbricas. Voy a fijarme en una rúbrica que dice así: se inclina un poco. ¿Qué hay detrás de esto? Estamos en la consagración.
El sacerdote toma el pan o el cáliz, porque se inclina un poco dos veces, con el pan y con el vino. En la consagración del pan y en la consagración del vino. Dice dos veces, se inclina un poco. Vayamos al pan porque el vino es lo mismo, ¿no? Toma el pan con las manos y antes de pronunciar, antes de que Cristo pronuncie las palabras de la consagración a través de él, en la iglesia le advierte que se incline un poco. Esta es una tesis doctoral de San Anselmo, del Pontificio Instituto Litúrgico Sant Anselmo, donde estudió el Padre Ángel. Y la tesis doctoral, así, sobre estas palabras, se inclina un poco. Tiene 3 capítulos. Primero, la historia. Esta rúbrica, ¿de dónde sale? ¿Cuándo se empezó a vivir por primera vez? ¿En qué ámbito? Bueno, segundo capítulo, la sombra. Se inclina un poco para dar sombra al pan, porque las palabras de Cristo, tomad y comed, con la sombra. ¿Pero qué es la sombra en la Sagrada Escritura? ¿Qué es la sombra en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento? La sombra de la nube que dirigía por la noche y protegía por la mañana al pueblo de Dios en el Éxodo. La sombra, bueno, todos los profetas, la anunciación de la Virgen María, Le cubrirá con su sombra. te cubrirá con su sombra, te cubrirá con su sombra. Y en el Tabor, qué bien se está aquí cuando baja la nube, que la sombra. Estamos hablando del Espíritu Santo. Uno de los símbolos en la Biblia del Espíritu Santo es la nube, la sombra, las palabras de Cristo. Y el Espíritu Santo son los 2 brazos del Padre. El Padre actúa a través de 2 brazos, el Hijo y el Espíritu, el Logos y el Neuma, para confeccionar el sacramento. Presencia de la Trinidad. La liturgia como opus trinitatis, obra de la Trinidad. Las palabras del Padre, la sombra del Espíritu, como en Nazaret. Hay una oración preciosa del 4º domingo de Adviento, que es una solemnidad mariana, en el fondo. El 4º domingo de Adviento es una solemnidad de María, el 4º domingo de Adviento. Y la oración sobre las ofrendas dice, el mismo Espíritu que cubrió con su sombra a la Virgen María y la fecundó con su poder, el mismo Espíritu santifique ahora, Señor, las ofrendas que hemos dispuesto sobre tu altar. Un gioiello, un capolavoro de la eucología romana, ¿eh? Como si la misa fuera una especie de continuación de la encarnación, ¿no? El mismo Espíritu Santo que allí hizo eso, aquí hace lo mismo, como si el pan y el vino fueran en cierto modo las entrañas de María. Se inclina un poco. Y el último capítulo de la tesis es el hálito, el soplo. Jesucristo en su condición resucitada, gloriosa, a la derecha del Padre, que atraviesa las paredes del cenáculo cuando se aparece, el primer día de la resurrección, el primer domingo de Pascua, se aparece a los 12 y sopló sobre ellos. Recibid el Espíritu Santo. Para Jesucristo resucitado es tan sencillo infundir el Espíritu Santo como hacer esto. Y por eso Ireneo, el gran Ireneo, dice de Jesucristo que es la humanidad gloriosa del Señor. Ella misma es fuente transparente del Espíritu Santo. Y Jesucristo, cuando la eternidad de Dios irrumpe en la celebración nuestra, interris, aquí, cuando la Trinidad aterriza en nuestro tiempo, que la misa es a las 7:30, entonces Jesucristo, para hablar, no deja de ser hombre resucitado, tiene que alentar.
Voy a hacer una experiencia de esta conferencia dada a ustedes sin alentar. Entonces, yo empezaría así. Si no aliento, no oyen, ¿no? Sin alentar. Entonces, las palabras de Cristo y el hálito de Cristo, que si el cáliz es ancha la copa, bajo, románico, cáliz, ¿no? Y uno se inclina un poco, ¿no? Y es Cristo quien habla a través tuyo. Y tú estás percibiendo el hálito del Señor, ¿no? Que es el Espíritu Santo, las palabras de Cristo y la acción del Espíritu, ¿no? Confeccionan el sacramento y hacen la transubstanciación. Todo eso y mucho más es lo que está escondido detrás de estas palabras. Se inclina un poco. Papa Francisco, Pesiere Desideravi, formación litúrgica del pueblo de Dios. Importante. Es que es la vida de la Iglesia, la liturgia es... hay un momento mágico en mis alumnos, que yo explico en cuarto y quinto y al final de la carrera de teología, cuando ellos se dan cuenta, escuchando las clases de liturgia, ellos tienen un momento mágico que yo a veces advierto en qué momento se procede, porque veo las caras de los alumnos, en los que todo lo que han estudiado de filosofía y teología en los 4 primeros años de carrera para ser sacerdote, hay un momento en que ellos se dan cuenta al escuchar las clases de liturgia que todo lo que han aprendido, es decir, cómo han amueblado su cabeza para hacerla católica, de sacerdote católico, todo ese conjunto de conocimientos de la creación, de la Trinidad, de Jesucristo, de la salvación, de la Virgen María, todo eso, hay un momento en la clase de liturgia en lo que se dan cuenta ellos que todo eso acontece en el altar, de manera viva y operante, y ya no es ciencia, es realidad. Captan, en una sola palabra, que la liturgia es la vida de la teología. Hay que llegar a cuarto. Yo me negaría a explicar liturgia en primero de carrera, porque no, sería imposible. Hay que explicarla al final. Pero es culmen et fons, fuente y culmen de la teología y de la vida de la Iglesia. Se inclina un poco. Claro, vivir esto teologalmente es muy fuerte, ¿no? He dicho que voy a poner 3 ejemplos. Primer ejemplo, se inclina un poco. Segundo ejemplo, la incensación. Bueno, en primer lugar, ¿qué se inciensa y qué no se inciensa? Porque si yo ahora estoy celebrando misa y voy a la puerta de la iglesia e incienso la manilla de la puerta, ustedes tienen que pensar que yo he perdido la cabeza y hace falta un psiquiatra, lógicamente, ¿no? Pero claro, ¿qué se inciensa? Se inciensan los dones, la cruz, el sacerdote, los concelebrantes, las reliquias, el cirio pascual, la asamblea. Se inciensa lo que es. ¿Qué recibe el honor del incienso? Y luego, claro, cuando se inciensan los dones y la asamblea, los laicos, ahí se forma una especie de masa odorante que envuelve los dones y las personas y que nos está haciendo ver cómo nosotros también somos ofrenda con Cristo al Padre que le llega a través de la fragancia del perfume del incienso. La incensación del Santísimo Sacramento, en la exposición del Santísimo Sacramento, entiendo que cada incensación tiene que ser una clase particular de adoración. Es preciso que los fieles se den cuenta cuando se envuelve el sacramento en la nube blanca y aquello se hace grato, el perfume se hace grato al olfato. Hace falta que el sacerdote inciense de tal manera que los fieles perciban qué es adorar. Porque fíjense que
la lámpara del sagrario para dar luz e iluminar que Cristo está aquí, se consume. Si no es eléctrica, claro. A Romano Guardini le daría un soponcio si hubiera una lámpara eléctrica, ¿no? Pero las flores que hay encima del altar se ajan y conviene que se ajen porque están sobre el altar para ofrecer su belleza de color con Cristo al Padre. Y por tanto, nada de conservantes para las flores. Oiga, que son muy caras. Bueno, lo práctico se lleva muy mal con lo simbólico. El culto siempre ha sido caro. Y las flores lo que tienen que hacer es ajarse. Porque el incienso, estoy hablando del incienso, para que emita una nube blanca y huela bien, tiene que quemarse en una cosa que se llaman los carboncillos. Y es funesto cuando el carboncillo no está prendido. Entonces resulta fundamentalmente ridículo hacer así y que no salga nada. Porque no se quema, porque no se ofrece, porque no se entrega, porque no es oblación, porque no es don. Y el sacerdote mismo que celebra la Eucaristía no la celebra con una plenitud de significado si él mismo no se siente como es ofrenda con Cristo al Padre, covíctima con Cristo al Padre. Esto supone presidir la Eucaristía y celebrarla, no solamente el sacerdote, sino todos los fieles. Bien, entonces, el signo, el código de comunicación olfativo, ¿eh? El incienso, ¿no? Y otros. Los judíos, cuando en los sábados, en la Torá, en algunas fiestas judías, proclaman la ley, la Torá, antes de proclamarla, abren un rollo, en arameo, Torá, y con un lápiz que acaba en una esponja y que contiene perfume, el texto de la Torá que van a proclamar, línea a línea, pasan por encima este lápiz que deja el texto perfumado. Es una especie de pluma odorante, que nosotros, la Iglesia no ha cogido ese gesto para nosotros, no lo usamos. Pero Lo podríamos coger, padre. pues no lo sé, eso sería un bonito simposio. Un bonito simposio. Y ya termino con el último ejemplo, ¿no? El último ejemplo, que me gustaría hablar mucho tiempo sobre esto, pero ya se aburren de escucharme. No, la mezcla del agua con el vino. Esto es una cosa muy densa, que dice mucho, que trata mucho, que es una de las explicaciones de en qué consiste la misa, que se puede hacer en la credencia o en el altar, pero la rúbrica dice hágase en el altar o en la credencia. Y cuando se dice que primero se haga en el altar y luego en la credencia, quiere decir que es más significativo lo primero que lo segundo. ¿Y por qué en el altar, en mezclar el agua con el vino? Pues para que los fieles lo vean. Porque ahí se está diciendo quiénes son ellos, los fieles que participan en la Eucaristía, al mezclar. Pero esto me llevaría mucho tiempo explicarlo y no me da tiempo. Lo voy a resolver con una poesía. Hace muchos años, una chica muy joven, 18, 20 años, vino a hablar conmigo, me dijo que había compuesto una poesía. Y le dije, hombre, pues léemela, ¿no? Bueno, desde el punto de vista literario no es una gran poesía, ¿no? Pero la chica con no mucha formación cristiana, no mucha formación cristiana, pero con una sensibilidad espiritual enorme. Y la, la poesía me la dejó y yo la tengo aquí copiada y es como voy a terminar. Mezclar agua con vino. Y ella escribió esto. Oíamos misa. Cayó el vino en el cáliz, que en sangre de Cristo se había de trocar. Va a añadir una gota el ministro, una gota de agua que con el vino se había de mezclar.
Yo envidiaba la gota de agua. Bueno, ya es un testimonio, ¿no? Ya es un signo, ya es un... Yo envidiaba la gota de agua. Qué suerte la suya, ser sangre también. El acólito alarga el cacito. Ella se refiere a la cucharita, el cacito. Van más de una gota, serían 2 o 3. Cayó una con todo su peso y dentro del cáliz fundida quedó con el vino, que más tarde debía de ser la sangre pura del Hijo de Dios. Y las otras volvieron al vaso. Parte cae y parte se devuelve a la vinajera. Y otras volvieron al vaso. Son agua otra vez. ¡Ay, qué pena me dieron las gotas que sangre de Cristo no habrían de ser! Pensando en esto estaba y de pronto una luz que en la tarde del último día no pueda decirnos Jesús: estuviste al borde del cáliz y no fuiste vino, compartiste mi vida divina y no fuiste Cristo. Muchas gracias.